Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una cápsula más de la App Libre Digital. Yo soy Manuel Ortiz y en esta ocasión vamos a abordar el tema de ciberseguridad. La palabra ciberseguridad es una palabra compuesta. Tenemos el prefijo ciber, que es aquello que es relativo a la cibernética, y el concepto seguridad, que es previo a la aparición de la cibernética y que hace referencia a la reducción y el control de riesgos. De esta manera, ciberseguridad tendría que ver con la capacidad para reducir y controlar tanto riesgos como posibles amenazas o vulnerabilidades en un contexto de cibernética, es decir, con la utilización de tecnologías digitales y redes como la Internet. La ciberseguridad implicaría un manejo de datos, y estos datos pueden verse vulnerados poniendo en juego o en riesgo tanto la privacidad como la identidad, ya sea de individuos o de organizaciones. Tenemos aquí una diversidad de diferentes delitos que pueden ser objeto de vulnerabilidades o producto de las vulnerabilidades a la ciberseguridad. Desde el plano de lo individual tenemos el hackeo de personas, el uso indebido de datos de la intimidad de las personas, también de finanzas en lo referente, también lo que se refiere a el registro sin consentimiento de patrones de consumo, suplantación de la identidad, la difamación tanto de entidades personales como de organizaciones, fraudes, espionajes, donde entran también los espionajes industriales y el hackeo de organizaciones. Vemos entonces cómo este espectro de delitos afecta tanto a los individuos de manera personal como a las organizaciones ya en un entorno colectivo. En la Libre Digital también identificamos esta serie de ciberdelitos que actualmente están muy en boga y también una serie de conceptos en este diccionario básico para abordar la ciberseguridad. El primero de ellos es el concepto de vinero, el cual tenemos hasta la izquierda. El vinero es un hacker dedicado a descifrar los bines, es decir, los dígitos de una tarjeta para poder de esa manera realizar un fraude. Cuando decimos bines nos referimos tanto al número de tarjeta como al código o el NIP de acceso a la cuenta. En el caso del carding, que lo tenemos hasta la derecha, es el uso no autorizado de una tarjeta, una cuenta bancaria o los datos financieros de una persona. Este surge en el contexto de las tecnologías digitales, pero se ha venido transformando a partir de la utilización de bandas o de chips en las diferentes generaciones de tarjetas. Tenemos el caso del phishing en la parte superior izquierda. El phishing es prácticamente el ciberdelito más extendido y más ocurrido, que más ocurre en el contexto de la ciberseguridad. El phishing es un método de hackeo donde se envía un enlace a un usuario para de esa manera obtener los accesos, los archivos y las contraseñas, ya sea del dispositivo del usuario o bien de una cuenta en la nube, a través del acceso del usuario a este enlace y su ingreso a una página web que se encuentra hackeada y que roba su información. Phishing viene del verbo pescar en inglés y tiene diferentes variantes, dependiendo del medio por el cual el hacker haga llegar este enlace malicioso. Tenemos el smishing, que en este caso es cuando el enlace es enviado a través de un formato de mensaje de texto para conseguir datos personales a través de enlaces. También tenemos el farming, que esto implicaría el hackeo de un servidor DNS para redirigir a un usuario de una página oficial a una página apócrifa y de esta manera robar su información en el momento en que el usuario rellene el formulario de la página apócrifa, que es controlada en este caso por el ciberdelincuente. Y finalmente tenemos otra variante que es el vishing, que es una combinación o una utilización individual de correos, llamadas o mensajes que aparentan ser oficiales, ya sea de una organización financiera, de una organización o dependencia pública también,
con la finalidad de engañar a una persona y obtener sus datos. Como vemos, el phishing tiene muchísimas variantes y por eso resulta importante y esencial identificar cómo luce el phishing en los diferentes medios a través de los cuales nos puede llegar. En el caso del correo, que tenemos los ejemplos en la parte de abajo, el primer ejemplo es un ejemplo muy arcaico. Podemos identificar cómo la redacción del mensaje pues denota o automáticamente identificamos que es es un mensaje malicioso, basado mucho como en la reacción sensacionalista de la persona. Pero en el caso de los dos que tenemos acá abajo, relativos al sistema tributario y servicios financieros, vemos ya una sofisticación de los recursos y las habilidades para realizar estos phishing o estos mensajes de phishing a través de correos. No solamente la utilización de banners institucionales o de logotipos, sino también el empleo ya de terminaciones de correos que parecen ser oficiales, pero que si revisamos el correo ya en su totalidad encontraremos alguna anomalía. Entonces siempre hay que revisar bien prácticamente la totalidad de la dirección. También la redacción de estos mensajes ya imitan de manera muy notable la redacción de los servicios financieros o de dependencias, pero finalmente lo que se intenta es que el usuario dé clic y acceda a estos enlaces, ya sea para descargar un documento, ya sea para hacer un registro a través o a partir de una promoción, o también para culminar o realizar una actualización de datos. Y bueno, la mayoría de las empresas ya no piden datos personales a través de estos medios. Finalmente también tenemos cómo luce el phishing en WhatsApp. Regularmente nos puede llegar como mensajes en cadenas. También van a hacer mensajes que promocionan o que dan a conocer algún tipo de premio con la necesidad o evidentemente la curiosidad de que el usuario haga clic a ese enlace. En el caso de los SMS o mensajes de texto, también vamos a tener estos phishing o variedad de phishing. Por ejemplo, aquí tenemos una confirmación de geolocalización de un dispositivo que probablemente no haya sido solicitado por el usuario. También tenemos promociones, tenemos también premios. Y finalmente en Facebook regularmente estos mensajes vienen acompañados de un mensaje que hace alusión a la confirmación de la identidad de la persona en algún contenido visual o audiovisual, como lo puede ser un video. Entonces, sobre la curiosidad de la persona de que aparentemente aparece en este material, accede a este enlace y automáticamente el enlace es enviado a la totalidad de sus contactos. Hay un hackeo y se envía a la totalidad de sus contactos. De esta manera se produce una red y una proliferación del enlace y de este hackeo de estas cuentas de Facebook con el robo de datos de esos perfiles. ¿Cómo funciona el phishing? Porque ya identificamos cómo se ve y qué es. Bueno, aquí tenemos un diagrama, tenemos un phisher, que es un tipo de hacker que envía estos enlaces maliciosos a los usuarios a través de muy diferentes medios. Los usuarios visitan estas páginas, estos enlaces, y eso los llevan a sitios o a páginas que están hackeadas porque ya tienen precargado un kit de phishing precisamente para estas prácticas fraudulentas que fue instalado previamente por el hacker y automáticamente se roba los datos o la información de los usuarios, almacenándolos posteriormente en un servidor de email al cual tiene acceso el phisher. Este es prácticamente el delito o el tipo de robo de datos con fines de robo de identidad, fraude, suplantación, etcétera, más común que existe en el contexto digital. Y por eso es importante conocer y estar atentos a esta modalidad de fraude. También tenemos el farming, que en este caso se emplea la utilización de un servidor DNS. Tenemos aquí como el atacante a través de su servidor imposibilita la visualización
o el acceso del usuario a los sitios web oficiales o a los sitios web legítimos y los redirige a través de su servidor a un sitio web apócrifo del cual él tiene el control. Y de esa manera el usuario proporciona sus datos a través de los formularios al hacker de manera directa. Por eso es importante que en los enlaces de las páginas que visitamos siempre tengamos el candado activado, que implica qué tan segura es esa dirección y si no ha sido hackeada a través de una redirección utilizando servidores DNS. Otro de los fenómenos recientes que han surgido y aparecido en el marco de la contingencia de COVID-19 es el stuffing. El stuffing, que viene del verbo rellenar en inglés y que es una forma ya más sofisticada de hackeo porque utiliza manejo de datos a nivel Big Data y también inteligencia artificial para hacer el tratamiento de estos datos. Y bueno, aquí tenemos una nota de proceso de mediados del mes de abril de 2020, donde se plantea que más de 500,000 de cuentas de usuarios de Zoom, el servicio de videoconferencias, son vendidas en la dark web. A través de la oferta hay hackers que se dedican a la adquisición y almacenamiento de bases de datos con accesos de usuarios y contraseña que posteriormente ofrecen esas bases de datos a otros hackers para poder realizar estas técnicas de stuffing. ¿Cómo funciona el stuffing? En este caso, tenemos un hacker que tiene acceso a una base de datos que sobre todo tiene usuarios y contraseñas y que ingresa a muchas cuentas rellenando la información de manera automática, tratando de ver si coinciden las diferentes contraseñas con los diferentes usuarios en diferentes medios y de esa manera poder acceder a las cuentas. ¿Por qué? Porque una de las particularidades es la utilización erróneamente de la misma contraseña en varios sitios web o en varias plataformas. Esta es una particularidad o característica que tienen muchos usuarios y que evidentemente es un punto de vulnerabilidad en relación al stuffing. Por eso se recomienda no utilizar la misma contraseña en varias cuentas, cambiar de manera constante la contraseña en nuestras diferentes cuentas, probablemente utilizar una variación o variaciones de una misma contraseña. De igual forma, utilizar diferentes caracteres como lo son mayúsculas, minúsculas, números o guiones. Otras de las recomendaciones serían nunca proporcionar nuestros datos personales a terceros y ser cuidadosos con la privacidad de nuestros datos cuando utilizamos ciertas aplicaciones o ciertos servicios web o plataformas que pudieran hacer un uso indebido de la privacidad y de nuestros datos, de identidad también. Aquí tenemos diferentes encabezados periodísticos o noticias que se refieren a cada uno de estos rubros de posibles ciberdelitos a partir de la ciberseguridad. En el caso de la privacidad, tendría que ver sobre todo con el manejo de contenidos íntimos de las personas y la subsecuente aprobación también de leyes castigando la proliferación o el manejo de esos contenidos sin el consentimiento de las personas. También la producción de bases de datos que también son producidas sin el consentimiento de los usuarios con su información personal para fines comerciales y que sean vendidas y comercializadas para técnicas de mercadotecnia. En este contexto también ha crecido de manera destacada la cantidad de ciberdelitos desde que inició la cuarentena. Sobre todo algunos de los principales ciberdelitos serían las falsas ofertas de trabajo y la venta fraudulenta de material sanitario. En el caso de la identidad, tendríamos el principal problema que es el hackeo de cuentas, el robo de cuentas, como lo vendría siendo en el caso de Nintendo, que ocurrió hace poco, o este hackeo que se dio a conocer en el caso de los usuarios de Zoom. También la suplantación de la identidad, que tendría que ver con hacerse pasar por una persona para hacer compras o producir algún tipo de acción financiera.
y o social, y en este caso las firmas digitales escaneadas están produciendo un crecimiento en esta suplantación de la identidad. Finalmente, lo que tendría que ver también con la difamación en redes sociales, la difamación de la identidad a través del linchamiento digital y pues la utilización de estas diferentes técnicas y estos fenómenos en el contexto de las redes sociales. Por último, en el caso de la vulnerabilidad, tendríamos esta vulnerabilidad que sufren ciertas páginas web, como lo pueden ser páginas web de gobiernos, que son hackeadas, y o bien de igual forma cómo se utilizan estas tecnologías digitales en el robo de información en el marco del espionaje industrial. Por eso mismo es que diversas organizaciones mundiales o gubernamentales alertan sobre digamos que cómo compartimos nuestros datos personales en este contexto digital y sobre todo el cuidado, la prevención que tenemos en el manejo de los mismos. Tenemos ya para finalizar algunas recomendaciones de ciberseguridad, como cuidar la privacidad de nuestros perfiles, delimitar el alcance de los contenidos que hacemos en redes sociales a través de las herramientas que nos proporcionan estas redes, también utilizar contraseñas óptimas con diferentes caracteres, hacer un cambio constantemente de las mismas y no utilizarlas en diversas páginas de manera repetida. Utilizar mensajería cifrada, un ejemplo de ello sería Telegram, y videoconferencias seguras. Otra recomendación es ser críticos con las plataformas que estamos utilizando y no proporcionar nuestros datos a las mismas. De igual forma, se sugiere que seamos conscientes que toda actividad de una vida online implica riesgos y amenazas, y es necesario, dentro de la lógica de la ciberseguridad, pensar cómo los estamos controlando o estamos minimizando de manera constante en el día a día esos riesgos y esas amenazas. Bueno, pues muchísimas gracias por escuchar nuestra cápsula. Vamos a compartirles o les compartimos por aquí nuestras diferentes plataformas para que nos puedan encontrar. Estamos como Lab Libre Digital en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Eso ha sido todo por en el caso de esta cápsula. Que tengan excelente día y nos escuchamos hasta la próxima.